Hola, mi nombre es Raúl Rivera Márquez, soy oncólogo médico. Esta clase me la proporcionaron mis alumnos de medicina de séptimo semestre de la Universidad de Sonora, Campus Cajeme, en el semestre 2022, en la materia de hemato-oncología. El cáncer de próstata, ya iniciando con el tema, es una de las neoplasias más importantes, sobre todo por ser la más frecuente en varones, como vamos a ver ahorita en la cuestión epidemiológica. Y aquí lo importante de la enfermedad es que mundialmente se encuentra en los primeros lugares de incidencia en general por todos los cánceres en ambos sexos, después de cáncer de pulmón, mama y colorectal. Eso tomando en cuenta las cifras de Globocan y su estimación para los próximos años. Una enfermedad que se diagnostica alrededor de los 67 años y su incidencia en hombres a nivel mundial está en el segundo lugar después del cáncer de pulmón. Y en cuanto a la mortalidad, pues también aquí baja un poco porque es un cáncer que afortunadamente no tiene una letalidad alta, pero al ser muy frecuente es como la mortalidad se alcanza cifras que lo colocan en el quinto lugar después de cáncer de pulmón, hígado, estómago y colorectal. En cuanto a la prevalencia, aquí como les mencioné al inicio, vemos que es el primer lugar, ya que los casos acumulados durante algunos años en estos pacientes, al ser una neoplasia de larga evolución en la mayoría de los casos, y esto nos da cifras que en algunas literaturas se van a reportar como de 1 de cada 7, en algunas otras 1 de cada 8, de cada 10 hombres a lo largo de su vida va a padecer de cáncer de próstata. Vemos como pues es el primer lugar, seguido de cáncer colorectal y pulmonar. Esto es a nivel mundial. Y enfocándonos ya en el mapa global para observar cómo es la distribución de este en los diferentes países, pues vemos que predomina en la mayoría al ser la neoplasia más frecuente, dentro de ellas México, incluyendo Centro y Sudamérica, prácticamente toda Europa, la parte centro y sur de Asia, de África, perdón, donde sigue siendo la neoplasia más importante. En México es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer en hombres y observamos como si la mortalidad de este es casi el doble que de la neoplasia que lo sigue, que es en este caso es colorectal, alrededor de 25,000 muertes al año. Y durante el 2013 la tasa de mortalidad fue de 6 defunciones por cada 100,000 hombres mayores de 20 años, donde vemos que aquí el cáncer colorectal se encontraba en el primer lugar después del cáncer de próstata. Sabemos que institucionalmente es muy importante las medidas de prevención, ya que en aquellos cánceres donde tenemos métodos de tamizaje que nos ayudan a la detección temprana, podemos incidir directamente en la mortalidad, que sería el objetivo principal de estas acciones, donde pues en Prevenims, que es el principal programa de prevención que se utiliza en las instituciones, que en este caso la institución más grande de México, que es IMSS, se hace pues en control del peso corporal, las recomendaciones de actividad física y alimentación. Entrando ya en los factores de riesgo, podemos ver que son relativamente muy asociados a los hábitos higiénico-dietéticos, donde como en la mayoría de los tumores, empezando con la edad pues es un factor no modificable que va a ser el más importante en el desarrollo de cáncer de próstata, ya que en los hombres de menos de 40 años es muy raro que puedan tener esta enfermedad, pero esta estadística aumenta principalmente en los mayores de 50 y posteriormente en los pacientes de tercera edad,
Después de los 65 años ya esta estadística va a aumentar a 6 de cada 10. Como vemos aquí en la imagen, los factores pues mayores de 50 años, aunado a tabaquismo, el sobrepeso y obesidad, el origen étnico o raza y los antecedentes familiares de cáncer. En cuanto a inflamación de la próstata, cualquier inflamación crónica de un órgano, en este caso de la próstata, conlleva cambios celulares que pueden originar displasias, metaplasias, atipias y en este caso una prostatitis crónica puede estar asociada a un aumento del riesgo de cáncer prostático. Y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual también en algunos estudios se ha observado que pudieran estar relacionadas con esto por la inflamación crónica que causan sobre la glándula. La raza y el grupo étnico, pues aquí la población afrodescendiente es la que más tiene peso genético en este apartado, ya que tanto los afrodescendientes de Estados Unidos como aquellos que viven en el Caribe de América son poblaciones de alto riesgo que generalmente tienen enfermedades con un comportamiento más agresivo o de presentación en edades más jóvenes. En cuanto a la nacionalidad, vemos que sí, el norte de América es importante, como veíamos el noreste de Europa y Australia y las islas del Caribe, y es menos común en Asia, África y algunas regiones de Centro y Sudamérica. Los factores de riesgo, como veíamos aquí en la raza, hasta los afroamericanos tienen un 70% más de propensión a esta enfermedad y en el caso de la edad, como habíamos observado, 6 de cada 10 pacientes se diagnostican después de los 65 años. Aquellos pacientes que hayan tenido antecedente heredofamiliar, principalmente familiares de primer grado, padres o hermanos, tienen el doble de riesgo. Y aquella dieta que sea alta en grasas saturadas, aunado a obesidad, pues también van a incrementar el riesgo de cáncer de próstata. Los niveles altos de testosterona, ya que es una de las principales hormonas relacionadas con la proliferación de las células prostáticas, aumentan este riesgo y algunas lesiones premalignas como la neoplasia prostática intraepitelial en aquellos pacientes que llevaron algún seguimiento o vigilancia previa y se les hizo alguna biopsia donde este fue el reporte patológico y algunos cambios o algunas mutaciones que en este caso van asociados a la carga genética que vendría siendo las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 que clásicamente las asociamos más a cáncer de mama y ovario, pero recordemos que en hombres con esta alteración genética tienen aumentado el riesgo de cáncer prostático, aunque también cáncer de páncreas, cáncer de estómago, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Como ya veíamos la alimentación, algunos estudios sugieren ahí los niveles altos de calcio, pero en realidad esto ya la evidencia científica que pudiera sugerir es más que nada algunas asociaciones, pero no lo clasificamos como un cancerígeno como tal. Obesidad y tabaquismo obviamente sí son factores ya múltiplemente por varios estudios clínicos donde se ha observado. Y aparte de las mutaciones de BRCA, también me faltó comentar el síndrome de Lynch, que clásicamente se asocia a cáncer colorectal no polipósico, pero los pacientes que pueden tener esta enfermedad también tienen riesgo aumentado de otras neoplasias y en el caso de los hombres, cáncer de próstata. La cuestión del tamizaje, aquí puede haber algunas controversias, ya que al momento de revisar la literatura y las recomendaciones internacionales, hay cierta variabilidad entre lo que se puede observar en las recomendaciones de diferentes países. En general, siempre una prueba de tamizaje tiene el objetivo de detectar la enfermedad a tiempo y que esta detección oportuna impacte directamente en la mortalidad. Entonces, en nuestro país, la detección temprana
pues se considera que puede aumentar la expectativa de vida de los pacientes y también su calidad de vida, pero siempre el punto principal del tamizaje va a ser la mortalidad. El antígeno prostático pues es una proteína que normalmente se va a producir en las células prostáticas, pero en el caso de una enfermedad maligna, esta puede elevarse, aunque siempre debemos recordar que enfermedades o padecimientos benignos como la hiperplasia prostática o la prostatitis e incluso la manipulación prostática pueden elevar los niveles, aunque obviamente no tanto como lo pudiera hacer la neoplasia. Estrictamente los niveles van a variar dependiendo del laboratorio, pero se acepta que por arriba de 4 nanogramos por mililitro es un punto de corte adecuado, aunque siempre ajustándolo a la edad del paciente, ya que es esperado que después de los 50 y 60 años los niveles de antígeno vayan subiendo y el punto de corte a su vez también se irá elevando. Pero como vemos en esta tabla es importante ver que aquellos puntos de corte, sobre todo mayor de 10 nanogramos por mililitro, la probabilidad del valor predictivo positivo para un cáncer de próstata supera el 60%. Aquí, como habíamos mencionado, los factores que pueden afectar, me faltó hablar de la eyaculación y de, en algunos casos, el montar en bicicleta o a caballo que pudieran tener que ver también con la manipulación prostática. Algunos fármacos pudieran modificar el antígeno, pero al revés pudieran disminuirlo y esto a su vez hacer que en caso de que una neoplasia se esté desarrollando no podamos detectarla. Sí hay algunos estudios que se han relacionado donde mencionan que los pacientes que toman inhibidores de 5-alfa reductasa como la finasterida o dutasterida pudieran tener diagnósticos más tardíos de cáncer de próstata, principalmente porque estos disminuyen los niveles y alteran el tamizaje de la enfermedad. La obesidad también puede disminuir estos por los cambios hormonales que desencadena y las estatinas principalmente por la cuestión del metabolismo hepático y el metabolismo del colesterol pueden disminuirlos, así como los diuréticos tiazídicos. El examen clínico, el tacto prostático, pues sigue siendo un estudio importante donde la persona que lo realiza, el personal médico, debe estar muy bien entrenado para detectar alteraciones lo más mínima posible en la consistencia, tamaño de la glándula prostática para poder valorar si el paciente requiere alguna otra valoración o algún otro estudio. El examen obviamente va a estar pues envuelto en tabús sociales, ya que en nuestro país la cultura sí impide o limita que los hombres tiendan a hacerse este estudio como una prueba de rutina y en algunos casos se acude, en pocos casos voluntariamente o en casos donde ya hay algún síntoma o alguna alteración que hace que los pacientes busquen atención médica. Que estrictamente se considera que es menos eficaz que la medición del antígeno, pero en realidad son complementarios. Entonces, dependiendo de también lo que se tenga a la mano en la valoración, obviamente para los médicos de primer contacto no siempre van a tener un acceso fácil a las mediciones de antígeno prostático, por lo tanto tendrá un poco más de peso la evaluación clínica. Los tumores afortunadamente se pueden diagnosticar en la mayoría de los casos en etapas localizadas, ya que dan síntomas urinarios o de disfunción eréctil. Todos aquellos que alteren el inicio de la misión, la disminución del calibre del chorro urinario, síntomas parecidos a los de alguna infección urinaria como urgencia, poliuria, polaquiuria, hematuria o obviamente más enfermedades más tardías, lo que podría ser el dolor óseo o debilidad. El cribado en sí se recomienda de cada uno
a 4 años durante 10 años y obviamente lo vamos a recomendar a aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años, ya que es lo que nosotros esperamos que tenga un impacto a largo plazo en la mortalidad de estos pacientes. Aquí podemos observar que podemos prevenir de 0 a 1 muerte por cáncer en cada 1000 habitantes y podemos hacer que estos se detecten en una etapa más temprana y que los tratamientos no tengan que ser tan agresivos. Pero en contra, como riesgos, podemos obtener que hay un alto índice de falsos positivos, se sobrediagnostican algunos pacientes y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se utilicen en estos pacientes pueden causar complicaciones como problemas de erección o incontinencia urinaria, lo cual tenemos que tenerlo en cuenta al momento de recomendar el tamizaje. El diagnóstico en sí, pues ya una vez que tenemos la sospecha, ya sea por clínica, por antígeno prostático, el paciente pues tiene que ser llevado a una biopsia. La biopsia estándar actualmente se realiza por vía transrectal. Aquí tenemos en la imagen cómo la ecografía transrectal permite localizar la próstata y poder dar el pinchazo y poder obtener una cantidad adecuada de tejido para el análisis patológico. Esta biopsia transrectal, pues como vemos, es de mínima invasión, pero obviamente sí tiene riesgos de sangrado o infección prostática. Aquí tenemos que en los estudios de imagen, en este caso tomografías o resonancias, pueden ser también de utilidad, ya que en aquellos pacientes con alta sospecha o que ya se confirma el diagnóstico, nos van a ayudar a evaluar la extensión local de la enfermedad y regional, ya sea invasión a vejiga, invasión a recto o el crecimiento sospechoso de malignidad de ganglios regionales a nivel pélvico. Y estas imágenes, pues la resonancia sería de la tomografía o ella la que tendría una mayor definición, sobre todo para valorar esta diferencia en invasión a tejidos adyacentes o por ejemplo las glándulas seminales. El PET-CT pues sí es una herramienta más actual que desafortunadamente es menos accesible ya que contamos con pocos a nivel nacional y generalmente solo en medio privado. Por lo cual debemos de tenerlo en cuenta como una medida alternativa o principalmente cuando los otros estudios no sean de utilidad, pero cuando contemos con ellos sí debemos saber que algunos marcadores como la colina, como el FDG o PSMA son de gran utilidad para los pacientes con cáncer de próstata o también algunos como el fluoruro de sodio cuando sospechemos de metástasis a nivel óseo. La anatomía patológica aquí es muy importante, aparte de definir ya el diagnóstico de cáncer de próstata, también poder etapificar o poder gradificar más que nada la enfermedad. Por eso es que se usa el patrón de Gleason, donde hay 5 categorías para definir en qué nivel se encuentran las células que se observan en el microscopio y generalmente la mayoría de los tumores tienen patrones mixtos, tienen células que se parecen al 1, al 2, al 3, pero lo que hace el patólogo en este caso es que él pone en el reporte cuáles son los dos patrones o los dos números que más predominan en la muestra patológica y de acuerdo a esto podemos obtener la suma de Gleason. Y esta escala de la suma de Gleason pues va desde el número hasta el número 10, en lo cual podemos encontrar que los tumores de 8 a 10 son los pobremente diferenciados o los que van a tener enfermedad que pudiera ser más agresiva y aquellos con puntajes de 7 serían moderadamente diferenciados y de 6 o menos bien diferenciados. Histológicamente, en la mayoría, el 95% de tumores son adenocarcinomas de tipo ductal,
Aquí, como vemos en la tabla de la derecha, hay una lista de diferentes subtipos o presentaciones especiales que para la cuestión del médico de primer contacto no lo consideramos de relevancia, solo que sepan que existen más. Y en solo recordar que principalmente el sitio de la próstata pues va a ser las células secretoras del epitelio cinar, de donde se deriva la enfermedad y ductal proximal de la zona periférica. Y la etapificación va a ir de acuerdo a la clasificación TNM, que recordemos aquí que la T nos habla del tumor, la N de los ganglios y la M de las metástasis. No vamos a ahondar mucho en esta parte, solo recordar que el T te va a ir orientando de T1 a T4 dependiendo de qué tan localizado en la próstata está la enfermedad o la invasión hacia afuera de la próstata a estructuras adyacentes, principalmente glándulas seminales, tejidos periprostáticos o vejiga. Y en cuanto a la N, pues va a haber, de acuerdo a los ganglios que se encuentran a nivel regional, principalmente los pélvicos, y la clasificación M, pues va a ser si hay o no metástasis a ganglios no regionales o a otros órganos. Es un poco más importante, bueno, los dos son importantes, pero para la cuestión del tratamiento es muy de relevancia que nosotros podamos definir primeramente el riesgo, ya que el riesgo de un paciente con cáncer de próstata es el que va a definir qué tan agresivo o qué tan intensivo va a ser el tratamiento con ese paciente. Vemos que las características de la T, de los niveles de antígeno, del Gleason que tenga el paciente, es lo que nos va a ayudar a definir estos riesgos. Esta es la clasificación de D'Amico. Existen otras, algunas recomendadas por la NCCN en Estados Unidos, pero las dos pueden ser ampliamente utilizadas. Histológicamente, como mencionábamos, la zona periférica es donde se desarrollan la mayor parte de los tumores, por eso es que el tacto rectal es de importancia, ya que puede ser palpable al momento de la exploración digital. El adenocarcinoma, como ya lo habíamos mencionado, la histología más común. Ok, aquí pues nada más son imágenes representativas de algunas muestras con cáncer de próstata, donde se observa que sigue todavía un patrón glandular que lo convierte en un adenocarcinoma y con formación de ductos. Y en el caso existen lesiones precursoras que, como habíamos mencionado en los factores de riesgo, son de donde se origina en la mayoría de los casos, en este hasta un 80%, la enfermedad, como es la neoplasia intraepitelial. El tratamiento, de acuerdo a la etapa clínica, recordemos que para aquellos pacientes de bajo riesgo o aquellos pacientes que tienen una corta expectativa de vida, que nosotros consideramos un punto de corte adecuado, si se espera que vivan 10 años o cuál es la probabilidad de que los pacientes lo hagan, va a definir la intensividad del tratamiento, y en este caso podemos ver que existen varias opciones que pudieran ir desde dejar en vigilancia a un paciente, o sea, no darle tratamiento, hasta hacer tratamientos médicos antihormonales, como es el bloqueo androgénico, que este puede ser farmacológico o no farmacológico, que el farmacológico sería utilizando medicamentos orales y medicamentos inyectados, y en el caso de la cirugía, la prostatectomía radical, que sería un método un poco más invasivo y con también riesgo de algunas complicaciones como disfunción eréctil, incontinencia urinaria, que se tienen que tomar en cuenta. La radioterapia, que es una alternativa de control local, ya que esta se va a dar a la próstata, a la pelvis, aunque ya más especializadamente existe también algunas modalidades con menor toxicidad, con alta efectividad, como la braquiterapia o la SBRT. En el bloqueo androgénico me faltó mencionar que podía ser también el quirúrgico, que en este caso es la orquiectomía bilateral.
Ok, aquí, de acuerdo a la clasificación de riesgo, como habíamos mencionado, es que se tipifican a los pacientes TNM y además riesgo. Pero esto, pues, estrictamente no es para el médico de primer contacto. Este ya corresponde al urólogo o al oncólogo. Aquí tenemos la otra clasificación de riesgo que les había comentado, que es la de la NCCN, que en vez de 3 riesgos pone 5 riesgos, ya que agrega el muy bajo riesgo o el muy alto riesgo, pero también esto no lo vamos a considerar relevante. Y aquí lo que sí me llama la atención es ver cómo los tratamientos para cáncer de próstata actualmente, que afortunadamente son más, vemos como hay muchas opciones, se pone en esta tabla que tanto pudieran mejorar la supervivencia. La ventaja de tener muchas opciones es el que el paciente puede recibir una, después otra, y esto hace que la supervivencia hasta cierto punto se vaya sumando y las expectativas de vida de los pacientes, aunque tengan una enfermedad avanzada, pueden mejorar. Las complicaciones, como lo habíamos mencionado en el caso de la prostatectomía, que es el tratamiento más invasivo, pues va desde el sangrado, lesión vascular, lesión a nervios, trombosis, infecciones o a largo plazo la disfunción eréctil, la incontinencia, las hernias y las estenosis uretrales. Y de la radioterapia, como les mencioné, la radioterapia externa es la más utilizada porque es la que está mayormente disponible, pero también existe la braquiterapia donde se colocan semillas radiactivas directo en el lecho, en la próstata. Y aquí están los tipos de los elementos radioactivos que se pueden utilizar. Y en cuanto a la estratificación de riesgo, vemos que los pacientes de muy bajo riesgo o bajo riesgo pudieran ser llevados solo a vigilancia, aunque también tenemos las opciones de cirugía y de radioterapia de acuerdo a la expectativa de vida. Si estos pacientes espera que vivan más de 10 años o hasta más de 20 años. Y en cuanto al riesgo intermedio, aquí va ganando un poco más de peso la cirugía y la radioterapia y la observación quedaría un poco más relegada, sobre todo a aquellos pacientes con una corta expectativa de vida. Y en los pacientes de riesgo alto, aquí generalmente ya no contamos como opción con la observación y optamos por dar tratamiento que pudiera ser radioterapia con bloqueo hormonal o también agregar cirugía, pero de elección sería un tratamiento menos invasivo que vendría siendo la radioterapia. Ok, bueno, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, vamos a estar disponibles. Les voy a dejar mi correo electrónico. Igual mis alumnos de medicina tienen también mi número de celular y estamos al pendiente para resolver y comentarios o dudas o igual aclaraciones sobre el tema. Buena tarde.